Gobierno del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV, primer grado, secundaria. Gracias por continuar al pendiente de las clases a través de Escuela TV, en este momento solamente por las redes sociales de Canal 28 Nuevo León, es como nos encuentra. Y bueno, recuerde que en este horario de 4 a 5 de la tarde corresponde para el nivel de secundaria en primer grado. La clase de hoy es a cargo de la maestra Idalia Garza con la materia de inglés, que estarán viendo la continuación del tema de cómo crear un cómic, que ayer lo estuvieron abordando. Y también nos está acompañando la maestra Laura Villarreal como intérprete de lenguaje de señas mexicana. Quédese aquí con nosotros y a poner mucha atención. Good afternoon, everybody. Welcome to the English class for first grade. This is our last class of the week, and I'm sure you will enjoy it because we will learn how to create a comic strip. I'm going to remind you some of the preventive measures. Wash your hands properly for at least 20 seconds. When sneezing or coughing, cover your nose and mouth with the internal angle of your arm. Also, keep your work area and common objects clean. And remember that you must stay at home. Only when it is necessary to go out, you need to use a face mask like this. Now I'm going to take it off to start working with you. Well, the recreational and literary environment, it is going to be present in this class. The social practice is read comics to discuss cultural expressions, and the expected learning for today is exchange opinions about cultural expressions in a discussion. The materials that you will need is your textbook, comics, notebook, colors, and pencil. And our final product, it is going to be a comic strip. That means that you will create a comic strip. Before to begin with the class, with the English class for first grade, I'm going to give a brief message in Spanish because there are a lot of questions about the methodology of this class. So, please pay attention. Buenas tardes a todos, soy la profesora Idalia Garza, que he estado trabajando contigo en estas últimas dos clases en la materia de inglés. El día de hoy quiero hablarte también en español debido a que hemos recibido muchos mensajes al respecto de la clase. Ayer hice un comentario al respecto, a propósito de la imagen que tenemos ahorita en pantalla, acerca de la carpeta de experiencias y de manera general de la clase de inglés. Muchas personas nos preguntan, ¿por qué están dando toda la clase completamente en inglés y no traducimos? Bueno, la razón principal es porque al estar en una clase de inglés lo que pretendemos es que se aprenda el inglés. Por lo tanto, no podemos hacerlo hablando en español. El programa que seguimos es el Programa Nacional de Inglés. No únicamente se lleva a cabo aquí en Nuevo León, sino en todo el país. Por lo tanto, es importante que nos esforcemos y procuremos practicar el inglés diariamente. Recordemos que para hacerlo, en la actualidad existen muchas herramientas. Muchos de ustedes tal vez cuentan con herramientas tecnológicas en las cuales pueden encontrar aplicaciones de apoyo para aprender el segundo idioma. Si tú no tienes ninguno de esos aparatos o herramientas tecnológicas o de apoyo, puedes basarte en una herramienta extraordinaria que tienes en tus manos y es tu libro de texto. El libro de texto que tú tienes, independientemente de la editorial a la que pertenece, maneja los temas que hemos estado viendo, en este caso el comic strip, que es la tira cómica, cómo crear una tira cómica, puesto que este tema pertenece al tercer trimestre y se aborda en todas las escuelas del país. No es un tema que estemos trayendo solamente para abordar un tema que no le dé relevancia o que no le dé seguimiento al programa. Es un tema que viene en el Programa Nacional de Inglés. Ahora bien,
Para todos aquellos que desafortunadamente no pudieron sacar sus libros de texto de la escuela y por alguna razón ahí se quedaron, no lo tienen en sus manos, pues bueno, por eso vamos a estar haciendo en esta clase intervenciones en español también, para que quede claro para ti qué es lo que hemos avanzado hasta este momento, qué es lo que hemos aprendido, las partes principales del cómic, entre otras cosas. En este momento voy a explicarte acerca de la carpeta de experiencias o de evidencias. El día de ayer lo mencioné también, les dije que no era necesario copiar toda la información que yo estoy poniendo en las presentaciones y no aplica solamente para mi materia, esto es en todas las materias que se están transmitiendo. Recuerda que la carpeta de experiencias es en donde tú vas a integrar el trabajo que le vas a presentar a tu maestro o maestra al regresar a la secundaria, cuando regreses a clases. Pero si actualmente tú tienes contacto con tu maestra o maestro y te ha estado enviando trabajo a distancia, tú puedes seguir elaborando lo que tu maestro te envía y ver estas clases como un complemento, como un apoyo. ¿Por qué? Porque de esta manera tú vas a estar entendiendo las explicaciones del vocabulario que se debe estar manejando. Muy buenas tardes para todos los que se van incorporando a través de televisión. Estábamos ahorita solamente con redes sociales. Estamos dando un mensaje general para toda la comunidad, estudiantes y padres de familia que tienen dudas respecto a la metodología de la clase. El día de hoy voy a tratar de hacer una especie de resumen de lo que hemos visto en las dos clases pasadas y el día de hoy que estaba programado o que lo tenemos planeado, hablar acerca de cómo crear tu producto final, pues que quede más claro para ti cómo lo vas a realizar. Si tienes la oportunidad, por favor, practica diariamente el inglés en tu casa. ¿Cómo lo puedes hacer? Hablando con tu familia, hablando con tus hermanos, con tus padres. Si tienes acceso a un teléfono celular con internet, tienes muchas aplicaciones en las que puedes utilizarlos como herramientas de aprendizaje o también puedes utilizar tu teléfono para llamar a tus amigos, aprovechar la situación que no puedes salir de casa, hablarles en inglés, practicar un poco, mandarles mensajes escritos o bien escuchar música, buscar en internet la letra de la canción que te gusta, tu canción favorita y esa, entre otras tantas acciones son las que tú podrías ir realizando para practicar. Recuerda que nuestra clase de inglés es solamente 3 veces por semana y no podemos tener un gran avance si además de que es poco tiempo, lo hacemos en español. Por esas razones que habíamos estado trabajando solamente en el idioma inglés. Entonces ahorita lo que voy a hacer es tratar de ayudarte para que comprendas un poco más lo que hemos estado haciendo. Hablando de la carpeta de experiencias, espero que te haya quedado claro que no necesitas copiar todo el trabajo que yo ponga en las diapositivas, no necesitas copiar absolutamente todo lo que yo diga, solamente lo más importante para ti, lo que tú consideres conveniente, las partes o elementos más relevantes del tema principal, ¿ok? Bien, como recapitulación de lo que vimos ayer y el lunes, para las personas que no pudieron desafortunadamente comprender bien el vocabulario, podemos ver en la pantalla una imagen en la que vamos a señalar las partes principales de un cómic, ¿ok? We are going to talk about the tier. The tier is the level of the comic strip. Es el nivel, le vamos a llamar tier al nivel que hay en una tira cómica. Then we have the caption. Captions are spaces in which the narrator talks or tells the story. Las captions o subtítulos es donde el narrador cuenta la historia. Also we have gutters. Gutters are spaces in which the narrator, are spaces between the panels. Los gutters son los espacios que se encuentran entre los paneles o recuadros. And finally, here are some panels, and this, the big one, it's pointed, panel or frame, okay? This is a space in which you are going to find a drawing or the scenery. Vamos a encontrar los escenarios, las escenas de una tira cómica dentro de los recuadros, los paneles. Entonces, básicamente, estas son las partes principales de una tira cómica. Y las primeras 2 clases, lo que hicimos en lunes y martes fue identificar estas partes y además proponer que tú analizaras con tus padres también el vocabulario incluido en los diferentes cómics, preferentemente los que a ti te gustan, analizarlos y comentar por qué te gustan. Aquí se trata de que tú identifiques estas partes. Tier, the level. Here in this comic strip, I have 3 different levels or tiers, okay? This is the first one, the second one, and the third one. Tengo 3 niveles, okay? Y los vamos a mencionar con esta palabra, tier.
Tenemos captions solamente en algunos paneles, no en todos los paneles hay captions o espacios para la narrativa. ¿Cuáles son los que tenemos aquí marcados? En este recuadro, en este otro y aquí al final. No es necesario que en todos los paneles existan captions. ¿Por qué? Porque a veces la historia se cuenta por sí sola con lo que está ocurriendo en la imagen. Gutters, dijimos que son los espacios que dividen los paneles, pero esto depende del diseño del caricaturista o de la persona que creó el cómic. Entonces, como tú puedes ver en la pantalla, en este formato de cómic, en esta plantilla, este sí tiene los famosos gutters, que vienen siendo los espacios que separan los paneles o recuadros. Y finalmente, panel o recuadro es precisamente donde se va a desarrollar la historia, donde va a estar una imagen, ¿de acuerdo? Entonces, espero que con esto haya quedado un poquito claro cuáles son las partes principales del comic strip. Nos falta identificar cuando leamos los cómics cuál es la parte en donde viene el nombre del autor. Vamos a ver. Otra cosa que mencionamos ayer fueron los tipos de diálogos. Pay attention, please. We have speech dialogues. Tenemos globos de diálogo. Speech dialogues could be like this one, like an oval or a rectangle with rounded corners. Podemos tener como globos de diálogo el verde, el amarillo y el otro amarillo más fuerte, un poco naranja, que aparecen en la parte superior. Estos sirven para diálogos. ¿Cómo los voy a identificar? El más clásico es el que está en forma de óvalo, pero lo que a mí me va a identificar, la clave que me va a hacer saber que es para un diálogo, es porque el tallo o la flecha, por así decirlo, que apunta hacia el personaje, está con líneas completamente cerradas. Eso me hace a mí saber que es un globo de diálogo. En la parte del medio de esta misma diapositiva tenemos dos tipos de globos de diálogos diferentes. El primero es una nube, okay? That's a thought bubble, this one. Es un globo de pensamiento o también nos sirve para sueños. ¿Cómo lo voy a identificar? Porque tiene forma de nube, pero además, lo más importante, porque tiene círculos. No tiene un tallo en esta parte cerrado, son círculos. Then we have the whispers bubbles. Whispers bubbles are with broken lines. Tenemos los globos para los sonidos muy pequeños, muy bajos, lo que llamamos un susurro. Entonces, esto sería con líneas punteadas. Cuando está con líneas punteadas, me está indicando que el personaje está hablando en un tono de voz bastante bajito. Está susurrando, así, está hablando muy bajito. Y por último tenemos the zigzag shapes or screen bubbles. Tenemos las burbujas, que podríamos decirlo así de esta manera, pero con forma de zigzag, que son utilizadas únicamente para efectos de sonido o onomatopeyas, o bien para gritos, es decir, para sonidos de voz bastante alto. Entonces, básicamente esto es lo que vimos durante las primeras dos clases, además de proponerte que tú platicaras con tus papás sobre los cómics, sobre los géneros que a ti te gustan. El día de ayer nos quedamos en esta parte, que era la de los valores que se pueden incluir en una tira cómica. En la pantalla tenemos diferentes valores sociales. Tú seguramente los has practicado, ya sea en tu materia de tutoría, en tu materia de formación cívica y ética. Y podemos ver aquí en la pantalla, tenemos respeto, justicia, amor, equidad, igualdad, que dijimos ayer que no era lo mismo, equidad e igualdad, honestidad, humildad, paz, amistad, confianza, tolerancia, lealtad, empatía y por último, libertad, ¿ok? Esto fue lo que vimos hasta el día de ayer. Ayer y el lunes no te encargué una tarea física. Las únicas consignas que dejé en las clases, en ambas clases, fue que tú conversaras con tus papás o hermanos acerca de lo aprendido. Y lo que se supone que debimos haber aprendido en las dos clases pasadas, pues son los elementos que ya mencionamos ahorita, las partes del cómic, algunos de los valores sociales que pueden estar incluidos y que tú hablaras acerca de tu género de cómic favorito. Por el día de hoy vamos a continuar, voy a arrancar ahora en inglés y posteriormente voy a hacer algunas intervenciones para tratar de aclararte algunas dudas y al final vamos a estar hablando acerca de cómo realizar nuestra tira cómica. So,
Let's begin with the class. We have in the screen the different social values that are related to the comic strips. Please pay attention. The first one, it says respect. It is a moral value that refers to the ability of value or honor another person. Justice. It is what we regard as right, based on our moral concepts of ethics. Honesty. It is the act of telling the truth and acting truthfully. Tolerance. It means respecting the ideas, opinions, and acts of others, even when you disagree with them. Pay attention in this. It doesn't mean that you are going to accept and do the same that the other person if you are not agree. You are going to respect. That's different. Then we have friendship. It is a relationship of mutual affection between two or more people. And then we have loyalty. For loyalty, we can say that it is the quality of being faithful to someone or something else, like a group or country. Okay, now that we have talked about the social values, let's see the next. Which is the relation between the genres of the comic strips and the social values? Let's see them. For superhero, we can say that the comics about superhero, the social values can be justice, honesty, and loyalty. For comedy or humor, we can say friendship and confidence. For Western, we can see justice and honesty. For romance, we have love, respect, and loyalty. For science fiction or fantasy, we can find hope and could be many others. You can send me your comments. Which other social values can you find in a comic strip about science fiction or fantasy? Also for nonfiction, we have confidence. Remember that nonfiction could be a genre in which happens some situations of the real life, but with extraordinary situations. Manga or anime, we can find love, friendship, and a lot of other social values. And for slice of life, that it's a situation of the daily life, we can find tolerance, empathy, and respect. What do you think about this? Do you think we can find another kind of social values for this genre? What about horror? Do you think can we find a social value in that kind of genre? If you think so, please send me a message with your answer. Ok, revisamos este vocabulario. Para todos los géneros que acabamos de mencionar, estamos haciendo una relación con cuáles son los valores sociales que podemos encontrar en esos géneros de tiras cómicas. En la pantalla puedes ver una relación acerca de los géneros de tiras cómicas y también los valores sociales con los que se relacionan. Puedes tomar una fotografía, puedes tomar una captura de pantalla para que en la casa revises ese vocabulario. Ok, we'll make a pause and we'll come back later. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, primer grado, secundaria. Esto es Escuela TV.
Continuamos. Okay, let's continue with the class. Before the pause, we were talking about the social values and the relationship that they have with the genres of comic strips. As I told you before, I asked you yesterday in the last class that you were going to talk to your parents about the comic strips, about the genres of the comic strips, and also you were going to say why you prefer one of the genres of the comic strips. Now I'm going to ask you, please practice this vocabulary with your family, okay? And talking about social values, remember that we must practice them every day. Remember that we must practice empathy and respect. And I'm talking about all the people in this community. We are a great community and we must show this kind of social values. Hago una intervención a propósito de lo que estamos hablando acerca de los valores sociales para invitarlos a todos a mostrar empatía, a mostrar respeto, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de contingencia. Somos una gran sociedad, vamos a salir adelante de esta situación, pero necesitamos de mucho respeto, mucha empatía y de todos los valores sociales, hay que ponerlos en práctica. Y hablando precisamente también de los maestros, recordemos que no somos artistas, no somos actores o actrices, estamos haciendo un gran esfuerzo para estar aquí con ustedes con mucho gusto, con mucho placer, para poder ayudarlos, para que ustedes aprendan desde casa, ¿ok? Entonces los invito a que pongamos en práctica estos valores sociales y platiques con tus papás acerca de la relación que tienen en las tiras cómicas. Vamos a continuar. We are going to talk now about the adjectives that can describe the different characters. Pay attention into the screen. We have different words that we can use to describe the different characters. In the first one, we have powerful. Powerful, it's a word that we can use to describe a character that has a lot of power. Then we have strong. It means that a character or a person has a lot of strength. Then we have tall. It refers to the height of a person. Then we have shy. That is a person or a character that is ashamed to do something. Then we have thin. That is talking about the complexion of the person or character. We have playful. Playful is a word that we can use for those characters that like to play a lot. Then we have generous. It's for people who practice generosity. Then we have friendly, for people, characters that practice the friendship or that likes to have a lot of friends. Then we have humble, that is related to the humility. We have now clever, that it's a word similar to smart or intelligent. Then we have happy. I'm sure you know that adjective. And then we have mocking. Pay attention because this is not a positive. If we label or classify the different adjectives I'm saying in this moment, if we classify them in positive and negative, mocking it's not a positive adjective, it is negative. Why? Because it refers to the person that is making mockery or laughing about the other people. Now we have joker, that it's similar, and it's the name. Also, it's the name of one of the most famous characters of comic strips, the Joker. That's the person who likes to make jokes. Then we have wealthy. It refers to a person or a character that is rich or that has a lot of money. And at last, we have sleepyhead. What can you think when you hear this word, sleepyhead? Well, it is for person or character that likes to sleep a lot. Bien, estamos en pantalla viendo una lista de adjetivos que puedes utilizar para describir a tus personajes favoritos. Esta lista, pues si tú consideras necesario, si este vocabulario no lo conocías y crees que te puede resultar útil, puedes tomar también una fotografía o registrarlo en tu libreta, en tu hoja de notas y tomar apuntes. Tenemos la primera palabra, poderoso, fuerte, alto, tímido, shy, tímido o tímida, thin, delgado o delgada, playful, juguetón, generous, generoso, friendly, amigable o también podemos traducirlo como amable, humble, humilde, clever, dijimos que puede ser igual que smart or intelligent, entonces podríamos decirlo como alguien muy listo, muy inteligente o hábil en alguna
cuestión específica. Happy, pues sabemos, feliz. Mocking, dijimos que era un adjetivo que generalmente utilizamos para personas que les gusta burlarse de los demás. En español decimos burlón. Entonces, ahorita hablaba acerca de la clasificación entre los adjetivos que pueden resultar positivos o negativos. Entonces, este entraría en la categoría de negativos, porque no debemos burlarnos de los demás. Tenemos también joker, que es algo similar, ¿sí? Un bromista, pero no es lo mismo, es parecido, sin embargo, tiene una diferencia. ¿Cuál es? Bueno, pues que mocking es para la persona que se está burlando del otro, y joker podemos decirlo para alguien que hace bromas. Sin embargo, esto no significa que se esté burlando de la persona. Hay gente a la que le gusta hacer bromas y no por eso es una mala persona, ¿ok? Va a depender del tipo de broma y bueno, ese ya sería otro tema. Wealthy dijimos que era para alguien que tiene mucho dinero, es decir, es un sinónimo de rich, rico. Y podremos decir también para el último, sleepyhead, algún dormilón. Bien, vamos a poner atención, por favor. Pay attention in the screen. We have an activity that I like that you answer at home. Pay attention. It says select the right adjective for each character. We have here 5 different characters. I have here Batman, Garfield, Snoopy, Charlie Brown, and Betty Boop. And I have 5 different adjectives. The first one, sleepyhead. Then we have pretty. Also, we have shy. Also, we have strong. And at last, we have smart. Do you remember what is sleepyhead? The first word that I have in the screen. ¿Recuerdas cuál es esta palabra? La primera que aparece en la pantalla. Sleepyhead. We said that is dormilón. It's a person that likes to sleep a lot. So I'm going to put the right answer, and this is the character that has that adjective, okay? Then we have pretty. Which of these characters you think we can say is pretty? That's right, Betty Boop, okay? Why can I know that Betty Boop is the only one, is the only character in this screen that I can use the word pretty? Do you know the answer? Well, pretty, it is only an adjective used for woman. Usually, when we want to say something similar for a man, we use handsome, okay? It's different. Now, the next one, shy. Do you remember what is shy? We said that is for a person that is ashamed to do something in particular, like talking in public, like an example. Shy es una persona tímida, alguien que le avergüenza algo. Entonces, de estos personajes, ¿cuáles podríamos poner que sería ese? Shy. Maybe? Charlie Brown. Okay. Then we have strong, the person that has a lot of strength. Which of those characters is strong? Well, the right answer is Batman. Okay? Because he's strong. And the last one, smart. We said that smart is similar to clever or intelligent. In this situation, we used smart to say a person or a character. Here is not a person. We have a character, a very famous character, that is Snoopy. Okay, let's continue. We have now a comic strip about Charlie Brown and Snoopy. Well, here we don't have Charlie Brown, only Snoopy. Pay attention, it says, read the comic strip. Vamos a leer la tira cómica, es acerca de Snoopy, recuerda que es el amigo de Charlie Brown. It says, Classic Peanuts, es el título de la tira cómica en inglés. Pon atención en esto porque debajo del título tenemos el nombre del ilustrador, ¿sí? Entonces es importante que aprendas a identificar que generalmente cerca de donde está el título, con letras más pequeñas, aparece el nombre del ilustrador. Y en el primer panel podemos compartir el título y una imagen que ya representa el inicio de la historia. Atención en esto, porque existen tiras cómicas en las que el primer panel es exclusivo para el título. En esta tira cómica no es exclusiva para el título, ahí ya está comenzando la escena. ¿Ok? Pay attention to this.
is Snoopy, that is standing next to the bus stop. Then in the second panel, you can see him. He's thinking. How can you know that he is thinking? He is not talking. ¿Cómo puedes saber que está pensando, no hablando? Well, you can see it in the kind of bubble. Te puedes dar cuenta a través del tipo de burbuja. I said that the thought bubble is a cloud and it has below little circles, ¿ok? Dijimos que para los globos de pensamiento aparece una nube y debajo aparecen pequeños círculos. Por eso yo puedo identificar que Snoopy está pensando, no está hablando. Y entonces él piensa, at last, al final. Vemos en el siguiente panel y ya en la escena él aparece sentado a un lado de la ventana del autobús. He's sitting next to the window. And in the next panel, he's going down the bus. In the next two panels, we can find some sound effects. Pay attention to them. It says, arf, arf, arf. That's the sound that is making Snoopy. And in the last tier or level, in the first panel of that level, we can see Snoopy that is trying to go inside the bus again. Now, in the next panel, he is sitting next to the window. In the next panel, he is going down the stairs of the bus, and it is thinking, that's the trouble with living in a quiet neighborhood. Ese es el problema de vivir en un vecindario muy tranquilo. Eso es lo que va pensando Snoopy. And at the end of the comic strip, he is resting and thinking again. I have to take a bus all the way downtown when I want to chase cars. Dice, tengo que tomar el autobús hasta el pueblo o todo hacia abajo para seguir persiguiendo carros. Imagínate, él está solamente pensando todo lo que tuvo que hacer, subirse a un autobús para ir hasta un lugar a perseguir carros. Se vuelve a subir el autobús para regresar hasta su casa y por eso dice, ese es el problema de vivir en un barrio, en un vecindario muy tranquilo. Okay, now let's analyze. We're going to analyze the kind of panels, the kind of comic strip that we have in the screen. In this comic strip, pay attention, how many panels do we have? Okay? Count with me, please. 1 panel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. We have 10 panels or frames. How do I know that those are panels or frames? Because the drawings are inside. Those are the scenes of the story. ¿Cuántos paneles tiene la historia? Dijimos que tiene 10. ¿Cómo sé que son los paneles o los recuadros? Pues son donde se encuentran los dibujos que narran la historia, que los narran a través de dibujo. Atención en esto, no nos confundamos con la narrativa con palabras. Los recuadros van contándome la historia, pero me lo van contando con imágenes, con dibujos de los personajes. Now, does this comic strip have gutters? ¿Esta tira cómica tiene espacios entre los paneles o recuadros? Yes, it does. How do I know it? ¿Cómo puedo saber si los tiene? Aquí podemos marcarlo, ¿ok? This is one gutter. This is another one. And this is another one. Dijimos que gutters son los espacios que dividen la tira cómica, ¿sí? Dividen los recuadros, pero esto es opcional, es un diseño. No en todas las tiras cómicas los vamos a encontrar. Ayer estábamos observando diferentes modelos de tiras cómicas y había unos en los que los paneles están separados únicamente por una línea, no por esa canaleta o espacio al que ya llamamos gutter. Después, vamos a poner atención qué otro elemento hemos aprendido de la tira cómica. The tier or the level. Okay, how many tiers or levels do you see in this comic strip? ¿Cuántos niveles alcanzas a ver o detectas en esta tira cómica? Tier is the level. Dijimos que es el nivel, cada piso, podemos decirle así, con paneles en la historieta o en la tira cómica. Entonces tenemos one tier. This is the first one. Tenemos 1, 2, and 3. Tenemos 3 niveles, 3 different tiers in this comic strip.
Is there another element of the comic strip that I haven't said? ¿Hay algún otro elemento de la tira cómica que yo no haya dicho? Vamos a poner atención. The captions. What about the captions? Does the panels have captions? I don't see anyone. Pay attention. There are no captions inside the panels. Si te das cuenta, no hay ningún recuadro con subtítulos en estos paneles. No existe ninguno de narrativa. Es decir, toda la historia fue contada a través de los dibujos. No tiene ninguna clase de subtítulos donde un narrador nos vaya contando la historia. Which other element I haven't mentioned? Well, the bubbles. Pay attention about the bubbles. Vamos a poner atención en las burbujas, en los globos que pueden ser de diálogo o de pensamiento. Here we don't have speech bubbles. Aquí no tenemos ningún globo de diálogo. Here we have only thought bubbles. Tenemos únicamente 2 globos de pensamiento. Y los remarco recordándote que utilizan pequeños círculos debajo de la nube o del globo en donde se encuentra el pensamiento o el sueño del personaje. ¿De acuerdo? Now let's answer some questions about that comic strip. It says the first one, what onomatopoeia do you see in the comic strip? What do you think it means? Who is the character? Who is the illustrator? And how many tears are in the comic strip? Well, we have said that the main character in that comic strip is Snoopy. We have said that the illustrator is next to the title of the comic strip, and the number of tears is 3. Mencionamos que el personaje principal era Snoopy, que tenemos 3 niveles en esa tira cómica y que además el nombre del ilustrador viene debajo del título. Ok, let's make a pause and let's continue later. Vamos a una pausa. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. El mundo del saber llegó a casa y está dispuesto a acompañarte. Porque la educación es la vida misma. Sí, por eso no se escriben con mayúsculas, sino con minúsculas. Escuela TV. Lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Canal 28. En el planeta, las especies conviven, se respetan y dan vida a la naturaleza. Pero en Jujujungla, las especies dialogan y entienden sus diferencias. Jujujungla. Domingo 9 de la mañana. Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Hello
Hello everybody, welcome to the English class. My name is Idalia Garza Martinez and I'm going to continue with the English class because we were with the English class since a little while ago, but only on Facebook. Now we're going to continue. I'm explaining the most important of we have seen during the last 2 days, and I'm explaining the most important elements of the comic strip, also in Spanish, to try to help to the students that didn't understood in the last class, okay? We were talking about a comic strip about Snoopy. Pay attention, please. We were in the question that says, what onomatopoeia do you see in the comic strip? Please check in the screen again. We have the comic strip about Snoopy, and the onomatopoeia that we found there is only one, arf. Arf, arf, arf. That's the sound that we can identify in that comic strip. Then we have another question. What do you think it means? Well, it is the sound that Snoopy is making. Who is the character? The only character of that comic strip, you can see, is Snoopy. Then we have which one is the name of the illustrator. You can see it below of the title of the comic strip. It's Schultz. And then the last question was, how many tiers are in the comic strip? And we have that the comic strip, is this one? The comic strip has 3 different tiers or levels. Now, before to continue analyzing the different comic strips, I'm going to explain you how to create your comic strip, because this is going to be the product that you must make at the end of these classes. Pay attention, please. Me voy a adelantar un poco por el tiempo que nos resta de la clase. Un saludo para quienes nos están viendo apenas en televisión. Estábamos transmitiendo desde hace media hora a través de Facebook. Entonces, como la clase ya comenzó, explicaba al inicio que estamos tratando de ayudar a los estudiantes que no habían comprendido la mayor parte del contenido que se vio en las 2 clases pasadas. Recordemos que en una clase de inglés lo ideal es que se hable todo el tiempo en inglés. El programa que estoy manejando, las clases que estoy manejando son las que corresponden al tercer trimestre del ciclo escolar que se maneja en todo el país, no solamente en Nuevo León. Y el programa de inglés es el mismo para todo el país, no solamente para Nuevo León. Estos temas los puedes encontrar en tu libro de texto. Si desafortunadamente tú no tienes tu libro de texto en casa, si se quedó en la escuela, bueno, pues con la información que yo te estoy proyectando aquí, puedes comprender un poco acerca del tema. No es necesario que hagas absolutamente todas las actividades que yo voy haciendo aquí o que copies toda la información. Recuerda que estas clases son un apoyo para ti. Tú vas a tomar lo más importante, vas a registrar lo más importante y lo vas a incluir en la carpeta de experiencias. Esa carpeta de experiencias la vas a entregar a tu maestro cuando regreses a la secundaria. Pero si tú has estado en contacto con tu maestro de secundaria y te ha dado otras indicaciones, por favor, síguelas. No es necesario hacer la carpeta de experiencias o de evidencias si tú ya estás trabajando en tu libreta con las indicaciones que tu maestro te está dando a distancia. Bien, para poder aprovechar el tiempo que nos queda de la clase, vamos a revisar cómo crear nuestra tira cómica. Únicamente te recuerdo, procura practicar tu inglés lo más posible. Recuerda que tenemos 4 habilidades del idioma y esto es en todos los idiomas. Lo primero que tenemos que hacer es saber escuchar para poder hablar, leer para poder escribir. Entonces no podemos pretender aprender inglés hablando español. Ahorita vamos a tratar de continuar en inglés. How to create a comic strip. Pay attention into the instructions that we have in the screen. The first one, first, decide a topic. You must think which one is your favorite kind of genre. Then, when you have your genre, if you say that you like maybe a superhero, okay, then decide a topic. Next, write an instruction, a build-up, and a conclusion. But pay attention to this. You are not going to write them in your comic strip. You are going to write them in a notebook. You are going to make notes. And then when you have your ideas, you can create your own comic strip, okay? So think about a topic that you like. Think about the kind of characters that you like, the kind of genre that you like. When you have your ideas about the genre and the characters or a topic, then write your own ideas about an introduction, a build-up, and a conclusion of a story. The 3 most important parts of a story: introduction, build-up, and conclusion. Then, draw the panels or draw the scenes. Remember that they must be very attractive for the person that is going to read your comic strip.
After, write the narrative in the captions. You don't need to write captions in all the panels, remember. Add onomatopoeias or sound effects, speech bubbles, and thought bubbles. Finally, color the scenes, add a title, and write your name. Share your comic strip. Ok, ponemos atención por favor. Este es el producto final de las clases que hemos estado teniendo. En las 2 clases pasadas, lo que yo te pedía de actividad era conversar, tener una conversación, una discusión con papás o hermanos. Recordamos que una discusión hablando de plática, de conversar, no de pelear, en la cual tú ibas a utilizar el vocabulario que aprendiste sobre los géneros de las historietas o los cómics. Hablamos de una tira cómica, que es diferente de un libro de cómics. Dijimos que una tira cómica te puede contar una historia en simplemente 3 o 4 paneles. Y esto es lo que tú vas a hacer, una tira cómica. No vas a hacer un libro de cómics, porque eso sería mucho trabajo. Entonces, las 2 clases pasadas no te pedí un trabajo escrito, solo práctica oral. Ahora este sí es un trabajo escrito, pero toma en consideración lo que tu maestro te esté pidiendo a distancia. Si no has tenido contacto con él, entonces por favor realiza esta actividad. Es muy sencilla y va a ser muy interesante para ti. ¿Qué es lo que dice en la pantalla? ¿Qué es lo que tú vas a realizar? Puedes tomar una imagen, una fotografía de esa pantalla con las indicaciones, o puedes copiar la información. Te voy a explicar en español lo que debes hacer paso por paso. En primer lugar, dice, elige un tema. Ese tema es algo que a ti te llame la atención. Obviamente, si es tu producto, debe ser interesante para ti. Entonces, elige un tema de acuerdo al género que a ti te llame la atención, al tipo de personajes que a ti te gustan. Después tenemos que debes escribir una introducción, el desarrollo y el final de la historia. Pero atención en esto, no vas a escribirlos dentro del cómic. Eso lo vas a escribir en una hoja aparte, en una hoja de notas, para que tú mismo tengas idea del orden que le vas a dar a tu historia. ¿Cómo va a comenzar? ¿Cuál es el problema que se va a presentar en esa historia y cómo va a concluir? Después te pido que realices el dibujo del formato. Acuérdate que ayer te mostré muchos tipos de formatos, formatos con paneles de figuras con líneas diagonales o con líneas rectas, formatos de tiras cómicas que solo tienen 4 paneles, otras que tenían tal vez 6, etc. Entonces tú vas a dibujar esos paneles de acuerdo a tu gusto, o lo puedes poner de manera irregular o recto, según tú lo decidas. Y dentro de cada panel o recuadro vas a dibujar la historia. ¿En qué te vas a basar? Pues en tus ideas, en lo que hayas escrito acerca de la introducción, desarrollo y conclusión. Después, after, it says write the narrative in the captions. Escribe la narrativa en los captions, en los recuadros que son precisamente para eso, para narrar lo que el narrador está explicando, lo que está contando acerca de la historia. Te pide que agregues onomatopeyas. Recuerda que las onomatopeyas son los efectos de sonido, es darle voz a una situación, es darle voz a un sonido. Eso es una onomatopeya. También vas a agregar los diferentes tipos de burbujas que vimos, unas que sirven como para un diálogo o que pueden servir para pensamiento. ¿Cuál dijimos que era la diferencia? La de pensamiento es generalmente una nube y tiene debajo pequeños círculos. La que es para diálogo puede ser un óvalo, que es el más clásico, pero en ocasiones, sobre todo en los de superhéroes, pueden tener figura incluso de zigzag. Pero si el tallo que aparece en la parte de abajo señalando al personaje está cerrado completamente, eso indica que es un diálogo. Y después, finalmente, yo te estoy pidiendo en este producto que colorees las escenas. Recuerda que la ilustración es quizás uno de los elementos más importantes del cómic. Es lo que va a hacer que tú captes tu atención en esa historia. Vas a agregarle un título y vas a poner tu nombre como autor. Cuando tengas tu cómic, esa hoja en la que tú hayas creado tu propio cómic, la vas a incluir en tu portafolio o carpeta de experiencias. I'm going to show you some examples. Pay attention, please. In the screen I have one example of one of my students of the last year. Tengo aquí un ejemplo de algunos de los trabajos de mis alumnos del año pasado. You can see in the screen a comic strip with 4 different panels. Tenemos una tira cómica con 4 diferentes paneles o recuadros. They have captions. In the first one, it says, there is a wallet lying in the ground. And you can see a wallet and a sound effect or onomatopoeia like poof. Then we have another panel that says, in the captions, a boy comes along and picks it up. He's thinking, awesome. Then, for the third panel, we can see a person that is
saying, sorry, have you seen my wallet? And another person answers, no, sorry. In the caption, we have a man asks about the wallet. And in the end, in the last panel, in the caption says, the boy gives the wallet back. The person who has lost the wallet is saying, worst day ever. But there is another person saying, wait, here you are. Now, I want that you take this like an example of what you can do. If you think about this comic strip, you can find a social value. Do you know which one is it? Think about it. Piensa cuál sería el valor social que se puede incluir en esta tira cómica. Si está hablando de una persona que perdió una cartera, después alguien la encuentra, la persona que la perdió pregunta, hay una persona que responde que no la vio, pero en la última escena podemos ver que hay una persona que la devuelve, que le dice, sí, aquí tienes, cuando él pensaba que ya la había perdido completamente y se la regresan. ¿Qué valor social es ese? Well, if you said honesty, that's right, es la honestidad, ¿ok? Así como ese valor social está implícito en esta tira cómica, hay muchos otros valores sociales que pueden estar implícitos en las tiras cómicas que tú lees cotidianamente. Bueno, pues al momento que tú elijas un género para realizar tu tira cómica, piensa si tú quieres incluir un valor social como este, la honestidad, o algún otro que a ti te interese. I'm going to show you another example. Pay attention. Here we have another work of another student of the last year. This kind of comic strip doesn't have captions. Pay attention. Esta tira cómica no tiene subtítulos, no tiene las captions que aparecen en la parte de abajo para narrar lo que sucede en la historia. Solamente tiene imágenes y en esas imágenes por sí solas van contando la historia. We have some different speech bubbles and thought bubbles, ¿ok? Tenemos aquí diferentes burbujas para pensamiento y para diálogo. Entonces, cuando tú hagas tu tira cómica, vas a identificar qué es lo que quieres poner, algo similar a esto. Vas a poner personajes hablando o personajes pensando, personajes que están tal vez dormidos, soñando, como Baymax, que al final aparece ahí con un globo. Ahí la falla que hubo en esa última imagen es que esa nube tiene al final cerrada la parte que indica al personaje. Recuerda que si es para pensamiento deben ser pequeños círculos, pero esas son precisamente las cosas que necesitamos realizar, practicar, para saber si estamos empleando correctamente los diferentes elementos de la historieta o del cómic. Okay, pay attention in this other example. I have in the screen another example about the comic strip with the same captions of the first one, that is talking about the honesty. In the first one, it says, there is a wallet lying on the ground. In the second panel, it says, a boy comes along and picks it up. In the third one, it says, a man asks about the wallet. And in the last panel, it says, the boy gives the wallet back. Tenemos la misma historia, la misma narración que el primer cómic, pero este tiene otro tipo de dibujos. Si tú te fijas, en la primera imagen teníamos un cómic con bastante color. ¿Sí? Fue el primero que yo te mostré. El que te mostré ahorita al final no tiene tanto color. Eso va a depender de ti, ¿sí? Porque tú eres el autor. Por eso al final tú vas a poner tus propias apreciaciones. Tú vas a poner lo que tú consideras conveniente para esa historia. Por eso te pedí que en una hoja aparte hagas primero tus notas, la introducción, el desarrollo, el final, y con eso tú te vas a dar idea. ¿Qué tipo de personajes va a llevar tu historia? Si lo quieres muy colorido o no. Recuerda, la ilustración debe ser atractiva para el lector. Y un elemento que debe tener también bastante color son las onomatopeyas, los efectos de sonido. Okay, now I'm going to show you a chart in which you can write the most important about a comic strip. Pay attention into the screen, please. It says, select a comic strip and answer. This is an activity that you can make according to the comic strip that you create, ¿ok? Esto lo puedes hacer basándote en el mismo cómic que tú realices. Solamente es para que aprendas a tener los elementos principales organizados en una tabla. It says, name of the illustrator, nombre del ilustrador. Eso va debajo del nombre del comic strip o de la tira cómica. Panels, número de paneles. Tú le vas a poner ahí cuántos paneles va a llevar tu historia. Tier, niveles. Recuerda si tiene niveles o tier, vas a poner cuántos tiene. Speech bubbles or thought bubbles, cantidad de globos de diálogo o de pensamiento.
gutters, tú decides si va a tener gutters, es decir, los espacios entre los paneles. Y por último, the onomatopoeias, por último las onomatopeyas. Muy bien, con esto alcanzamos a realizar lo más importante del proyecto de las tiras cómicas, ver el vocabulario principal y espero que haya quedado claro para ti cómo realizar tu producto final. Agradezco mucho tu atención. Thanks for your attention. I expect you have learned a lot and I expect you have enjoyed the class. Goodbye. Escuela TV, primer grado, secundaria. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV.